El tema es soporte nutricional en cuidados paliativos. Ténganse en cuenta de que la definición de cuidados paliativos, ¿no?, según la OMS, es un modo de abordar la enfermedad avanzada e incurable que pretende mejorar la calidad de la vida tanto de los pacientes que afrontan una enfermedad como de sus familias, mediante la prevención y el alivio del sufrimiento a través de un diagnóstico precoz, una evaluación adecuada y el oportuno tratamiento del dolor y de otros problemas, tanto físicos como psicosociales y espirituales. Entonces, los objetivos de los cuidados paliativos, ¿cuáles son? Aliviar los síntomas que causan la enfermedad, mejorar la calidad de la vida de los pacientes y de sus familias, ¿no?, ya que sabemos que esta enfermedad no solamente es del paciente, ¿no?, sino abarca todo su entorno, ¿sí? Los cuidados paliativos pueden aliviar también los problemas físicos, psicosociales y espirituales del más del 90% de los enfermos con esta enfermedad avanzada. Estos cuidados paliativos pueden ayudar a los enfermos a vivir más confortablemente y son una necesidad humanitaria urgente para todas las personas aquejadas de alguna enfermedad crónica mortal. Hay que ver que al paciente, ¿no?, que se le tiene que ver como una persona, ¿no?, no como un objeto al que tenemos que atender y dejar ahí, ¿sí? ¿Cuáles son las causas de las enfermedades crónicas, principalmente? Sabemos que hay causas endógenas y ambientales, ¿no?, como por ejemplo, la exposición a los rayos ultravioletas, ¿no?, los conservadores químicos de los alimentos, ¿no?, los alimentos procesados, por ejemplo, ¿no?, los industrializados, que tienen alto porcentaje de aditivos, ¿no?, para que perdure más tiempo, ¿sí? El metabolismo, ¿no?, a nivel de la mitocondria, ¿no?, los porcentajes o la inflamación de las células, ¿no?, cuando hay algún tipo de estrés en el organismo. Los procesos, acá como vuelvo a repetir, los procesos de inflamación, ¿no?, la contaminación ambiental, el tabaquismo, ¿no?, tanto el tabaquismo pasivos como los activos, ¿sí? Y los factores de control, ¿no?, los que sí podemos controlar, aquí voy cuando les dije al inicio, ¿no?, que sí se puede controlar esta enfermedad o evitarlas, ¿no? Por ejemplo, el índice de masa corporal, que podemos controlarlo. La ingesta, cuando es muy reducida de frutas y verduras, hace que estas enfermedades crónicas se proliferen. También la falta de actividad física, ¿no?, el alto consumo de tabaco, el alcohol y la drogadicción, ¿sí? En cuanto a que lo que debemos evitar a que el paciente llegue a tener, ¿no?, es la caquexia tumoral. Si bien sabemos que el cáncer desarrolla en el organismo, ¿no?, una serie de alteraciones, ¿no?, alteraciones a nivel, pues, de cualquier órgano, puede ser en el hígado, en el corazón, en el pulmón, ¿no? Los efectos en sí, el mismo tumor hace que el organismo tenga un déficit energético, ¿no? Hay alteraciones de micronutrientes, ¿no?, por falta, por ejemplo, de absorción, ¿no?, a nivel intestinal, ¿no?, y esto en sí crea un desorden metabólico. También en el tratamiento del cáncer, ¿no?, los efectos que estos causan, tanto sean tratamientos de quimioterapia, radioterapia, tratamientos naturales, tratamientos vía oral también, ¿no?,
Así que causan anorexia y alteraciones físicas y psicológicas al paciente, ¿no? Depresión. Y esto lleva a una reducción de la ingesta de nutrientes, ¿no? Y bueno, y sumado todo esto, pues, se llega a la caquexia, ¿no? La caquexia es la pérdida de masa grasa, masa muscular, y conlleva, pues, a la muerte. Se sabe que la desnutrición causada por el cáncer lleva, pues, a que más del 50% de los pacientes con cáncer mueran, ¿no? Por causa de, de la caquexia, ¿sí? Entonces, la intervención que debemos hacer es muy urgente, ¿no? Desde que se inicia la enfermedad. Bien, acá, por ejemplo, ¿qué va a condicionar, ¿no? El bienestar del paciente? El tratamiento, por ejemplo, que lleva el paciente puede ser quirúrgico, puede ser las quimioterapias, radioterapias, ¿no? Sus indicadores químicos alterados, el estado de salud en sí, ¿no? El estrés que lleva el paciente, ¿no? La depresión y el entorno familiar, ¿sí? Entonces, todos estos puntos van a condicionar la bienestar del paciente. Ahora, ¿cómo es la intervención nutricional? ¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿No? Es prevenir o corregir las deficiencias nutricionales, evitar el fallecimiento prematuro secundario a la desnutrición, ¿no? Y la alteración inmune que esta provoca, disminuyendo la susceptibilidad a las infecciones, ¿no? El paciente queda, o es evitar que el paciente quede muy expuesto. Mejorar también la tolerancia y la respuesta al tratamiento, ¿no? Que sigue el paciente con cáncer, y optimizar la calidad de vida. ¿Sí? Entonces, las herramientas que se utiliza, ¿no? Que nos da muy buen, se puede decir, indicadores, ¿no? Para poder hacer el abordaje, ¿no? Es la valoración global subjetiva del paciente, ¿no? Donde vemos, por ejemplo, el peso del paciente actual, ¿no? Y si ha habido pérdidas o ganancia también, ¿sí? Y esto da una valoración. Ahora, también se ve la ingesta si está sin cambios o está mayor a lo habitual, menor a lo habitual. Los síntomas también que tiene el paciente, ¿no? Por ejemplo, la falta de apetito, ¿no? Las náuseas, estreñimientos, las llagas en la boca, ¿no? O mucositis, sequedad de la boca, diarreas, el dolor, ¿no? El dolor, miren, dan 3 puntos, ¿sí? El dolor, si el paciente presenta mucho dolor, pues no va a poder comer, no va a poder dormir, va a estar muy alterado, ¿sí? ¿No? Y esto es lo principal que debemos manejar, ¿sí? Por ejemplo, también acá podemos fijarnos si el paciente se siente lleno, ¿no? Ahora, el cuarto punto es la capacidad funcional, ¿no? La actividad física que el paciente tiene, ¿no? Si viene en silla de ruedas, si está la mayor parte del día sentado, ¿no? O en la cama, o que puede hacer sus actividades normal sin limitaciones. El quinto punto, ¿no? La enfermedad y su relación con los requerimientos nutricionales en sí, ¿no? Acá se especifica qué tipo de cáncer tiene el paciente, ¿no? O qué tipo de enfermedad, perdón, y la edad del paciente. La demanda metabólica del paciente que está con fiebre, ¿no? Si ha sido sometido a alguna cirugía, ¿no? La evaluación física, si el paciente ha perdido o no peso en todo, desde que se le diagnosticó la enfermedad. Entonces, todos los puntos, todas las áreas tienen puntaje.
Al final se evalúa, ¿no?, si sale bien nutrido, moderadamente o sospechosamente malnutrido o severamente malnutrido. Y si podemos ver acá abajo en las puntuaciones, por lo general los pacientes tienen un puntaje más de 6, porque vienen con múltiples síntomas. Y lamentablemente los pacientes pues vienen cuando ya la enfermedad está en el estadio 3 o 4. ¿Sí? Entonces esta herramienta nos ayuda bastante para poder hacer nuestra evaluación. Seguidamente aplicamos la historia clínica nutricional, ¿no? En esta historia vemos los signos del paciente, ¿no? En cuanto a la masticación, ¿no? Si tienen dentadura, no tienen dentadura, son edéntulos, ¿no? Si las encías están sanas o están inflamadas, si la boca hay humedad o tiene mucositis, pilosis, los ojos también, ¿no? Brillantes, hundidos, si tiene clotomalacia y dermatitis. Acá también evaluamos los edemas, ¿no? Cuando hay edemas, pues significa que, como mis colegas saben, ¿no?, de disminución de las proteínas, de las albúminas, ¿sí?, cuando no hay una buena síntesis. Acá en el tercer punto tenemos la interacción de fármacos nutrientes, ¿no? En el siguiente punto evaluamos la ingesta alimentaria, ¿no? Cuántas veces come el paciente al día, qué tipo de alimentos suele consumir, ¿no? Si consume o no consume líquidos, y se hace una valoración. Acá también evaluamos la actividad física, ¿no? Si el paciente está postrado o viene caminando, ¿no?, al servicio. Por otro lado, los indicadores antropométricos, ¿no?, se trabaja con el peso y la talla, ¿no? Estos pacientes son muy sensibles, como les dije, llegan en los estadios muy avanzados. Y solamente acá con el peso y la talla. ¿Sí? Otro punto, ¿no?, es los indicadores bioquímicos, ¿no?, como son, por ejemplo, la glucosa, hemoglobina, creatinina, urea, proteínas, los valores, estos valores también son evaluados, ¿no?, para poder hacer nuestro requerimiento. Y al final tenemos nuestro diagnóstico, ¿sí? Si está con bajo peso, con sobrepeso, con delgadez o delgadez muy severa. Acá en el tercer punto, priorizamos los problemas, ¿no?, que hemos encontrado, ¿sí? Nuestros objetivos, ¿no?, a corto y mediano plazo. Acá en los objetivos es más para la capacitación, se puede decir, ¿no?, orientación a la familia, ¿no?, o al cuidador principal, para que pueda controlar o atender adecuadamente al paciente, ¿no? Y bueno, acá en nuestra revisión o estrategia nutricional, vemos cuántas kilocalorías necesita el paciente, cuántos gramos de proteínas por kilo de peso, igual los lípidos y los carbohidratos, ¿no? Y la dieta terapéutica, el tipo de dieta que va a llevar, ¿no? Puede ser una blanda, puede ser hiperproteicas, fraccionadas. Para la evaluación del requerimiento, ¿no?, se utiliza la tabla de Harris y Benedict, ¿no?, para calcular las calorías al día, ¿sí? Entonces estas herramientas, ¿no?, nos hacen ver el grado de malnutrición que tiene el paciente, ¿no?
si hay alteraciones de micronutrientes, ¿no? Tanto los signos y los análisis bioquímicos. Alteraciones también en el sistema digestivo, ¿no? Si tiene dificultad para comer, o si la masticación, el tipo de cáncer también que tiene el paciente, ¿no? Si es un cáncer, por ejemplo, a nivel del orofaringe, ¿no? ¿Qué tipo de alimentación vamos a dar? Otro punto también podemos ver la deshidratación, ¿no? O la hidratación del paciente. Generalmente estos se deshidratan, ¿no? Por los tipos de tratamientos que llevan. Acá, como les vuelvo a repetir, ¿no? Si hay dolor y el tipo de terapia también que llevan, ¿no? Causan la inapetencia, ¿no? Los que no tienen ganas de comer. Y por último, también nos indica pues si el paciente está en depresión o no, ¿sí? Bueno, para hacer nuestros requerimientos, ¿no? Debemos conocer los tipos de alimentos que tenemos, ¿sí? Tenemos tres grandes grupos de alimentos: los energéticos, formadores y reguladores, ¿no? Donde están todos los tipos de verduras y frutas. Los formadores, donde están todos los tipos de carnes, leche y sus derivados, las menestras también, ¿no? Los energéticos, donde están todos los cereales y sus derivados, ¿no? Las harinas, los fideos, los productos, por ejemplo, de panificación, ¿no? Todos los azúcares y las grasas, ¿sí? Entonces, en cada tiempo de comida hay que tener presente los tres grupos de alimentos, ¿no? Y muy importante también el consumo de líquidos para hidratar. Bien. Entonces debemos tener en cuenta, ¿no? Que los alimentos nos dan energía, ¿no? Nos ayudan a crecimiento, ¿no? Y a formar tejidos, ¿no? Y la función principal de la alimentación, ¿no? Es regenerar, mantener y regular los procesos vitales, ¿no? Del organismo. Si nosotros hacemos un buen requerimiento, ¿no? Según el estadio también que esté el paciente, podemos evitar que el paciente siga depletándose, ¿sí? Acá, por ejemplo, esta es la tabla de la fórmula de Harris y Benedict, ¿no? Tanto para hombres como para mujeres. ¿Cuánto calculamos por más rápido, ¿no? En una forma rápida, las calorías, proteínas, minerales, ¿no? De 30 a 35 kilocalorías por kilogramo de peso, ¿no? Las proteínas de 1 a 1.5 kilogramos de peso por día. Los minerales que debemos tener en cuenta, ¿no? El zinc, el hierro, el cobre, ¿no? Las vitaminas, las de complejo B y las antioxidantes. Y el aporte hídrico que debemos calcular es aproximadamente 30 cc de agua por día, ¿no? Por kilo de peso. Entonces, este requerimiento calculado, y según los síntomas que tenga el paciente, podemos hacer una valoración, ¿sí? ¿Para qué hacemos esta valoración, ¿no? Para que haya un mayor efecto del tratamiento que va a seguir el paciente, ¿no? También mayor efecto, mejor tolerancia, ¿no? Y como ende la mayor calidad de vida. Acuérdense que en los cuidados paliativos debemos enfocarnos, ¿no? En aliviar estos síntomas que causan la enfermedad, ¿sí? Como es, por ejemplo, la inapetencia, el dolor en sí, ¿no? Aliviar, por ejemplo, las náuseas, si hay estreñimiento, si hay deficiencia de alguna vitamina. Una vez que hemos hecho nuestro requerimiento, ¿no? De nutrientes según los requerimientos y la patología que tienen, o la ubicación del tumor o del cáncer en el organismo, ¿no? Hacemos nuestro esquema de alimentación,
Este esquema de alimentación debe tener en sí los gustos y preferencias del paciente, ¿no? Las formas, consistencia, ¿no? También acá podemos considerar las fórmulas especializadas, ¿no?, que hay. También la frecuencia de las comidas, ¿no? De 5 a más veces al día. ¿Por qué 5? ¿No? Porque por lo general con 5 comidas al día podemos obtener nuestros requerimientos de nutrientes que necesitamos, ¿sí? A más tiempos, ¿por qué? Cuando el paciente está inapetente, estas frecuencias deben disminuir, ¿no? Está inapetente, sabemos que come poco volumen, ¿no? O volúmenes disminuidos. Entonces, para poder, en ese poco volumen, para poder llegar al requerimiento que necesita el día, ¿no?, se fraccionan las comidas. Puede ser 6, 8, 9 veces al día, ¿sí? También está considerado acá el consumo de líquidos, ¿no?, como ya les dije. La actividad física, ¿no?, los que puedan hacer, ¿sí? Evitar la postración para evitar que los pacientes tengan escaras. Y el acompañamiento de la familia, esto es muy importante. Si la familia no se involucra con el paciente, ¿no? Si la familia no se involucra con el paciente no surge, ¿sí? Entonces, es muy importante el abordaje del cuidador, el abordaje de toda la familia, ¿no? Cuando hacemos las visitas domiciliarias, por ejemplo, tratamos de que el día que vayamos esté todos los que están involucrados, ¿no?, con el paciente, para que éste pueda tener un mejor apoyo, ¿no? Y su recuperación, entre comillas, pueda ser en menos tiempo. Ahora, ¿qué tipos de regímenes hacemos con esta intervención de la alimentación, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, las dietas blandas, cuando los pacientes tienen los tratamientos de quimioterapia o radioterapia, ¿no? Los pacientes postquirúrgicos, ¿no? Por ejemplo, los pacientes con cáncer gástrico, ¿no? Dietas blandas, hipograsas, ¿no? Los pacientes que tienen afecciones en el hígado, en el páncreas, vesícula. Las blandas severas, ¿no?, o licuados, ¿no?, los pacientes que por lo general son que tienen afección en cabeza y cuello, los pacientes que tienen sondas nasogástricas o sondas nasoduodenales o las sondas gástricas, ¿sí? Y las hipercelulósicas, ¿no?, los pacientes con un cáncer de colon y recto. Por lo general también todos los pacientes que llevan quimioterapia se estreñen, ¿no? Entonces ahí debemos abordar, ¿no?, incrementar el consumo de fibra, el consumo de líquidos, ¿no? Y si no, utilizar, por ejemplo, las fórmulas especializadas, ¿no? Bien. Ahora, cuando el paciente tiene un buen estado nutricional, ¿no?, con terapias de bajo riesgo, como son las quimioterapias, ¿no?, de riesgos moderados o de alto riesgo, como son las cirugías, ¿no?, las dietas son normales. Ojo que cada dieta es personalizada, ¿no?, según cómo está el paciente, ¿no? Acá en alto riesgo, hiperproteica, ¿no?, por el alto catabolismo que va a tener de cirugía. Acá se revalúa semanalmente o mensual, ¿no? Si está estable, ¿no?, el paciente sigue igual. Si el paciente empeora, ¿no?, empeora, ¿no?, su alimentación es menos del 75%, o sea que acá está en un estado de
de inapetencias, se añade suplementos. Ay, chispa, me fui. ¿Qué pasó? Se le escucha, licenciado. Ay, pensé que me había desconectado, disculpen. No, se ve y se le escucha también. Ok, gracias. Ya. Cuando el paciente está con desnutrición moderada, disculpen, acá los pacientes vienen con en buen estado nutricional de la población más o menos el 10%, ¿sí? Con la desnutrición moderada es una población de 60%, ¿no? De todos los pacientes que se atienden. ¿No? Igual, ¿no? Cuando este paciente con desnutrición moderada está con terapias de bajo riesgo, riesgo moderado, se le brinda pues una dieta rica en proteínas, ¿no? Adaptadas según a su requerimiento, ¿no? Y cuando es de alto riesgo, si acá se necesita o se le hace una nutrición integral, ¿no? Y las reevaluaciones, ¿no? Son semanales, según, ¿no? Si mejoró el paciente, ¿no? Se sigue con la misma dieta, ¿no? Si sigue estable, se añade suplementos, ¿no? Para evitar que sus bioquímicos disminuyan. Y si empeora, se utiliza suplementos, ¿no? Acá puede ser la nutrición parenteral si este es en caso que estén pues en hospitalización, ¿sí? Y cuando viene con desnutrición grave, ¿no? Con desnutrición severa, que es aproximadamente el 30% de los pacientes, cuando tienen también dificultad para deglutir, ¿no? Para pasar alimentos, ¿no? Es una nutrición enteral o parenteral en hospitalización. Igualito se le reevalúa, ¿no? Si hay mejorías, ¿no? Se sigue mejorando, se utilizan suplementos y así, ¿no? Continuo. Y si está estable, se sigue igual, ¿no? Con la nutrición integral. Ahora, el soporte nutricional, ¿no? Para realizarlo hay que tener en cuenta el tipo de terapia que va a llevar el paciente, ¿no? Puede ser quimio, pueden ser radios, pueden ser cirugías, pueden ser medicinas alternativas. Identificar el estado nutricional de los pacientes, ¿no? La malnutrición o estar en riesgo. Identificar signos y síntomas, ¿no? Esto es muy importante. La etoterapia que vamos a hacer debe ser pues adecuada, ¿no? Según requerimiento nutricional, según las preferencias del paciente, ¿no? Por ejemplo, acá voy al punto pues de que si el paciente, por ejemplo, es de la sierra, no le vamos a inculcar o hacer su requerimiento o su alimentación con alimentos o preparaciones acá después de la costa, ¿no? Hay que tener muy en cuenta eso, ¿sí? Aliviar los síntomas que causan la enfermedad, por ejemplo, ¿no? O sea, brindar alimentos que no, por ejemplo, en la práctica, vienen con muchas náuseas, vienen con acidez, ¿no? Evitar alimentos que este síntoma siga, ¿no? Y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Este soporte nutricional debe ser efectivo, ¿no? Para que tenga el paciente una mejor tolerancia al tratamiento, un mayor efecto al tratamiento y por ende una mayor calidad de vida. No sé si habrá preguntas. Bueno,
Yo quería felicitar a todo el equipo ADI, ¿no? Por este 8º aniversario. Han sido, pues, en estos 2 años de pandemia, ¿no? Situaciones muy complejas, ¿no? Pero aún así, ¿no? El ADI ha seguido adelante, ¿no? Por fin, a partir de, nos separamos, ¿no? Cuando se inició la pandemia, ¿no? Solo unos cuantos integrantes del equipo estuvo siguiendo a los pacientes oncológicos, a su atención, ¿no? A las visitas domiciliarias, ¿sí? A partir de este año, pues de abril, se ha podido todo el equipo, ¿no? Volver a ADI, ¿sí? a esta labor humana que realizamos, ¿no? En bien, pues, de nuestros pacientes, ¿sí? Es muy bonito esta experiencia acá en área oncológica, ¿no? Nos permite ser más humanos, ¿no? Ver de otras perspectivas a los pacientes, ¿no? Las situaciones que viven. A veces no tienen, pues, ni para venir al hospital, ¿no? Y las visitas domiciliarias, pues, como se dice, no cae, les cae a pelo, ¿no? Y vamos en su ayuda, ¿sí? Entonces, Muchísimas gracias, licenciada María. Muchas gracias, licenciada María, que es el tema de prevenir o corregir las deficiencias nutricionales, el hecho de mejorar la tolerancia y el respeto al tratamiento que nos ha mencionado, como también nos mencionó algún punto muy importante que era optimizar la calidad de vida. muchas gracias.